Hola a todos. Hoy soy aquel narrador que descubre, en plena noche de frío intenso, una escena tan emotiva como inesperada. La ciudad duerme bajo un manto de escarcha. Las farolas están encendidas pero más apagadas que vivas, como si estuvieran vencidas por el frío de aquel invierno sin piedad. En ese paisaje de silencio y sueños muertos, un hombre de mediana edad, con paso cansado pero seguro, atraviesa una de las calles más solitarias de la ciudad. Va con una bolsa en la mano, pesada pero reconfortante. Dentro lleva varias prendas de vestir, chaquetas, pantalones, una bufanda, todo destinado a alguien que lo necesita más que él. Está muy frío esta noche, murmuró para sí, exhalando una pequeña ráfaga de aire que se volvió vaho al abandonar sus labios. Se detuvo bajo el tenue haz de luz de un farol. A poca distancia, acurrucado en el suelo junto a la acera, encontró a un anciano sin hogar, con las manos entumidas, el pelo enmarañado bajo una gorra de lana raída y una expresión en el rostro de aquel que deja de esperar que el mundo lo valore. Sin dudar, el hombre se inclinó junto a él. «Tome. Esto puede ayudarle con el frío», dijo en voz tranquila pero firme, sacando de la bolsa varias prendas. El anciano, sin dejar de temblar, alzó ligeramente la cabeza. Por primera vez en toda la noche, encontró una expresión de sorpresa en aquel rostro vencido. Como si aquel acto de bondad estuviera despertando en él sentimientos dormidos. «Gracias», murmuró con una voz tan débil como el chisporroteo de una chimenea a punto de apagarse. El hombre comenzó a arropar al extraño, pero en aquel preciso instante en que sus manos rozaban el brazo del anciano, notó algo que lo dejaría sin aliento. En la muñeca de aquel hombre sin hogar aparecía aquel reloj, ese modelo tan particular, tan difícil de encontrar, el reloj que solo vivía en sus sueños de infancia, el reloj que una sola persona en el mundo llevaba, su padre desaparecido. Así que, antes de que te sientas demasiado cómodo, tómate un momento para darle a me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que estás viendo. Además, déjanos en comentarios de dónde estás mirando esto y a qué hora estás ahí. Ahora apaga las luces, quizá enciende el ventilador para que el aire también cuente esta historia. Y comencemos esta noche. El hombre contuvo la respiración en aquel preciso instante. La sorpresa en sus ojos era tan grande que casi deja caer toda la bolsa de ropa al suelo. Ese modelo de reloj, aquel objeto pesado de acero con la tapa grabada, era idéntico al que llevaba puesto su padre cuando desapareció sin dejar rastro, tantos años atrás. Ese reloj, titubeó, sin dejar de contemplar aquel objeto en la muñeca del anciano. ¿Este? El sin techo alzó ligeramente el brazo, como si estuviera presumiendo de aquel tesoro. Me lo regalaron. Hace mucho. Cuando más lo necesitaba. Me salvó de dejar atrás toda ilusión. El hombre de mediana edad tragó saliva. La duda y la sorpresa formaban en aquel instante un nudo en la boca de su estómago. Ese regalo, aquel objeto, aquel estilo, el grabado en la tapa, no era cualquier reloj. Ese era el de su padre, el que llevaba consigo cuando desapareció sin dejar rastro en una noche lluviosa de hace más de 30 años. ¿Cómo llegó a tus manos?», preguntó con una mezcla de urgencia y vulnerabilidad en la voz. Eso es una historia muy antigua», respondió el anciano. «Me lo dio alguien a punto de dejar atrás toda riqueza, pero que así decidió dejar una parte de sí en mí. Pero...». El hombre de mediana edad avanzó, sin dejar de contemplar aquel objeto. Ese reloj. Tiene grabadas las iniciales de alguien muy importante para mí.
¿Importante? El anciano enarcó una ceja. Parece que así es, pero a mí me salvó cuando más lo necesitaba. Me ayudó a encontrar fuerza en los peores instantes. El silencio volvió a caer en aquel lugar, tan frío como el aire de la noche, pero tan intenso como el fuego en el pecho de aquel hombre, que de golpe veía cómo el pasado regresaba bajo una forma tan simple, pero tan definitiva como aquel objeto. Necesito saber más, dijo con fuerza. Por favor, cuéntamelo todo. De aquel encuentro fortuito, en plena noche, bajo el tenue resplandor de una farola, comenzó así a tejerse de nuevo el destino de aquel hombre. En aquel objeto que guardaba más historias de las que cualquiera podría imaginar. El anciano exhaló con fuerza, como si estuviera liberando años de silencio en aquel aliento. La noche era cada más fría, pero aquel encuentro de almas estaba encendiendo una hoguera en ellos, una hoguera hecha de sueños rotos, de pasado compartido, de preguntas sin respuestas. Muy bien, murmuró el sin techo. Supongo que ha llegado el momento de contarte cómo aquel reloj llegó a mí. Se removió bajo la pesada chaqueta que el hombre le acababa de dar, como si así pudiera encontrar fuerza en aquel abrigo nuevo, pero tan reconfortante. Todo comenzó en un hospital de barrio, hace más de 30 años. Me habían golpeado. Estaba muy mal. Sin nada, sin nombre, sin pasado. Cuando aquel hombre entró en la habitación, me ayudó, pagó mis gastos, me salvó la vida. Aquel hombre era... El de mediana edad contuvo el aire en los pulmones. Eso es justo lo que no sé, respondió el anciano. Apenas lo vi. Dejó el reloj en la mesilla junto a mí cuando desperté, junto con una nota en un papel muy arrugado. La nota decía: para que encuentres fuerza cuando más lo necesitas. Mi padre... El hombre casi susurró, pero el frío de la noche llevó aquel nombre en el aire como si estuviera vivo. Ese era justo el estilo de mi padre. Siempre ayudaba en silencio, sin dejar rastro. Pero así era, así vivía, así amaba. Lo que sé, continuó el anciano, es que aquel acto de bondad salvó mi vida. Me ayudó a dejar atrás lo que era, a encontrar un nuevo camino. Pero también me ató para siempre a aquel objeto, como si estuviera destinado a encontrar a alguien como tú. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez estaba cargado de emociones más que de frío. El hombre de mediana edad apretó ligeramente el brazo del anciano, como si así estuviera tocando, a través de aquel objeto, a aquel padre que tanto había buscado, sin saber que estaba más cerca de lo que creía. El hombre de mediana edad ayudó al anciano a levantarse de aquel lugar frío junto a la acera. Ambos, sin dejar de mirarse, pero sin encontrar aún las palabras adecuadas para expresar lo que vivían, avanzaron juntos bajo la tenue luz de las farolas. Ven, dijo el hombre. Hay un lugar más cálido en el que podemos conversar. Pero primero, necesito que me cuentes más. Más de aquel hospital, de aquel hombre, de aquel acto de bondad que salvó tu vida. Lo haré, pero primero déjame decirte algo, respondió el anciano con una expresión más emotiva de lo que aquel rostro ajado solía dejar entrever. Ese acto, aquel regalo, no salvó solo mi vida. Me ayudó también a encontrar propósito cuando lo había perdido. Me ayudó a dejar atrás el odio, el resentimiento. Me salvó de mí mismo. Mi padre, murmuró el hombre, sin dejar de avanzar. Ese era justo así. Alguien que ayudaba sin dejar rastro, pero sin dejar de dejar una parte de sí en cada alma. Eso es lo que veo en ti, dijo el anciano. Ese espíritu de dar, de buscar, de encontrar.
tú también estás dispuesto a dejar una parte de ti en los más vulnerables, así como lo hizo aquel hombre en aquel hospital. En aquel silencio compartido, bajo el manto de la noche, el pasado comenzó a fundirse con el presente. La historia de aquel hombre sin nombre, salvado en el hospital gracias a aquel acto de bondad, estaba íntimamente ligada a ellos, como si el destino estuviera jugando a formar un círculo. Vamos, dijo el hombre de mediana edad. Hay alguien en casa que tiene que saber de esto. Alguien que también vivió sin saber, pero que llevaba en el alma el vacío de aquel padre. Así, con paso tranquilo pero firme, avanzaron juntos hacia aquel lugar en el que nuevas historias están por venir, pero en el que el pasado tiene, al fin, oportunidad de encontrar luz. A cada paso que daban, el silencio de la noche envolvía a aquel extraño dúo en una especie de burbuja de emociones, reprimidas pero vivas. La ciudad dormida a su alrededor contrastaba con el torbellino de sentimientos que recorría tanto al hombre de mediana edad como al anciano. Mi madre, murmuró el hombre, mi madre vivió toda la vida sin saber qué pasó con mi padre, sin saber que aquel acto de bondad salvó a alguien, que aquel objeto tan preciado ayudó a alguien a encontrar luz en medio de la más profunda oscuridad. Necesita saber, respondió el anciano. Necesita saber que aquel sacrificio, aquel silencio, no fueron en vano. Que aquel hombre vivió en mí, que vivió en cada paso que di, en cada acto de bondad que yo también realicé. Así que cuando apareciste frente a mí, cuando me diste aquel reloj, era como si el destino estuviera tocando a la puerta de todos nosotros. El hombre de mediana edad contuvo las lágrimas, pero así y todo. Varias de ellas se le escaparon, deslizándose por sus mejillas en silencio. Como si estuviera ayudándome a encontrar el camino de regreso, a encontrar lo que estaba perdido en mí. Eso es lo que hace el destino, agregó el anciano. A veces tiene métodos muy raros, pero siempre deja que el amor termine venciendo. Así, entre aquel frío de la noche, pero con el calor de aquel descubrimiento en el pecho, avanzaron juntos hacia la casa en la que vivía la madre. A partir de aquel encuentro, nada volvería a ser igual para ellos. Pero eso era justo lo que necesitaban, dejar atrás el pasado de silencio para dar paso a una nueva historia de redención, de luz, de encuentro. Al girar en la última calle antes de la casa de la madre, el hombre de mediana edad se detuvo en seco. La silueta de aquel lugar, con poca luz pero lleno de calidez, aparecía frente a ellos como si estuviera esperando aquel encuentro tanto como ellos mismos. Aquí vivió toda la vida, sin dejar de preguntar en silencio, sin dejar de buscar respuestas en sueños, murmuró el hombre. A partir de hoy, dejará de tener sueños sin explicación. A partir de hoy, viviremos en la verdad. Eso es lo que más necesita, saber, dejar atrás el pasado sin dejar de amar, respondió el anciano. Porque aquel objeto que tienes en tus manos, aquel reloj, tiene grabada en cada manecilla la historia de aquel hombre, de aquel marido, de aquel padre. Mi padre. El hombre apretó el reloj con fuerza. Tú viviste gracias a él, pero también viviste para que yo pudiera encontrarle sentido a lo que pasó. Me pregunto, cuando abra esta puerta, cuando le cuente, cuando le ponga el reloj en las manos, ¿qué tan profundo moverá eso nuestros mundos? Eso, amigo. Solo lo saberemos cuando el silencio se abra, cuando el pasado pueda encontrar lugar en el presente, dijo el anciano con una expresión más tranquila pero emotiva. Así que, haz lo que tienes que hacer. El destino está de tu parte.
El hombre de mediana edad respiró profundo. Avanzó en silencio hacia la pesada puerta de madera de aquel hogar. Tocó con fuerza, pero con reverencia. Y así comenzó el acto final de aquel encuentro, aquel en el que pasado, presente y futuro se fundirían en un nuevo inicio para ellos. Dentro de la casa, las luces parpadeaban tenue pero cálidamente, como si estuvieran vivas, como si estuvieran esperando aquel golpe en la puerta. La madre, de cabellos plateados pero de espíritu inquebrantable, se levantó de la silla en la que estaba bordando. Aquel bordado que llevaba años sin dejar de avanzar, como si así estuviera tejiendo el regreso de lo que más amaba en el mundo. ¿Quién es?, preguntó con una voz tan suave como firme. Soy alguien que tiene algo importante que decirle, respondió el hombre de mediana edad. Algo que tiene que saber, algo que tiene que recordar. Algo que tiene que recordar, murmuró ella para sí, sin dejar de aferrar el bordado en sus manos. Pasó tanto, pero tanto, que a veces tengo más sueños que vivencias. Pero algunos sueños están más vivos que lo que creemos, agregó el anciano. Por favor, abra. Es importante. Con manos temblorosas pero decididas, la madre descorrió el cerrojo de la pesada puerta de madera. Al dejarla entreabierta, encontró a dos figuras en el umbral. A aquel hombre de mediana edad, con el rostro surcado de emociones reprimidas. Y a aquel anciano, con aquel aire de sabiduría que solo deja el paso de los años vividos. Mi marido, susurró cuando vio el reloj en manos de aquel hombre. Ese es el reloj que llevaba cuando desapareció. Así es, respondió el hombre. Ese objeto vivió más que muchos sueños, pero también vivió para encontrar el camino de regreso. ¿Cómo es eso posible? La madre avanzó, pero sin dejar de aferrar el bordado en sus manos. Ese reloj estaba con alguien que estaba en la calle, sin nada, sin nombre, pero viviente. Esa es justo la historia que tiene que oír, dijo el anciano, porque aquel objeto salvó una vida y ayudó a encontrar el camino de regreso a casa, dentro de aquel lugar tan lleno de silencio, pero también de emociones reprimidas. El hombre de mediana edad avanzó, sin dejar de llevar consigo aquel reloj, como si estuviera portando el último regalo de alguien muy amado. Mi madre, comenzó con la voz ligeramente entrecortada. Ese objeto salvó a aquel hombre, aquel sin nombre, aquel sin pasado, que vivió en la calle tantos años, pero que guardó en el bolsillo lo más valioso que tenía, el regalo de alguien que lo amó. Mi marido, murmuró ella, con lágrimas en los ojos. Ese era... Así es, pero cuando encontró aquel objeto, también encontró fuerza, encontró identidad, encontró el camino de regreso. El hombre avanzó unos pasos más, pero sin dejar de dar a aquel encuentro toda la solemnidad que merecía. Ese hombre sin nombre, aquel sin pasado, es... ¿quién? La madre contuvo la respiración. Por favor, dímelo. El hombre de mediana edad respiró profundo antes de dejar salir lo que llevaba años guardado en el pecho. ¿Él es tu marido? ¿Aquel que perdiste? ¿Aquel que toda la vida soñó con regresar, pero en el camino perdió parte de sí? ¿Mi marido?, repitió ella como en sueños. Mi marido vivió en la calle, sin saber que nosotros lo esperábamos. Así es, pero vivió gracias a aquel objeto, aquel regalo de amor, que le ayudó a encontrar el camino de regreso. El hombre tendió el reloj en las manos de la madre. Tómalo. Estás tocando el pasado, pero también estás tocando el futuro de lo que podemos volver a ser, como familia
En aquel preciso instante, las manos de la madre temblaban tanto como cuando bordaba aquel paño en silencio. La habitación, pesada de emociones reprimidas, comenzó a sentirse más ligera, como si el aire de aquel lugar estuviera limpiando, sin dejar lugar a dudas, que aquel era el inicio de algo nuevo. De aquel silencio pesado, pero emotivo, nació el reencuentro. La madre apretó el reloj en sus manos, como si así pudiera sentirse más cerca de aquel marido que regresaba de lo más profundo de la ausencia. ¿Cómo vivió así? Sin saber, sin recordar, sin tenernos en el alma, pero sí en el bolsillo, murmuró con la voz entrecortada. Eso es lo más sorprendente, respondió el hombre de mediana edad. Ese objeto, aquel regalo, era lo último que le quedaba de lo que vivió antes de perder la memoria. Ese regalo era como el anclaje de su alma, el último hilo que lo mantenía atado a aquel pasado, pero también a ustedes. Mi marido, la madre llevó el reloj a su pecho. Mi marido vivió sin saber, pero sin dejar de amar. Así es, dijo el hombre, aún sin nombre, sin pasado, sin lugar. Aquel objeto lo ayudó a Nahor a encontrar el camino de regreso, a encontrar lo que más valía, que era el amor de su familia. Pero la madre hizo una pausa. ¿Cómo podemos sanar aquel olvido, aquel silencio, aquel año en la calle? Eso, respondió, eso solo podemos lograrlo juntos, ayudándole a recordar, pero sin dejar atrás lo que vivió, sin dejar atrás aquel pasado de sueños rotos, porque así podremos encontrar nuevas alas, podremos dejar atrás el dolor, y podremos sanar como familia. El silencio volvió a llenar aquel lugar, pero esta vez era un silencio de recogimiento, de alivio, de nuevas historias que comenzarían, porque aquel objeto, aquel regalo, aquel marido, aquel padre, regresaba, pero regresaba también como alguien nuevo, dispuesto a encontrar luz en el camino, junto a los que más amaba, a la tenue luz de la habitación, cuando el silencio comenzó a dar paso a voces más emotivas. La madre apretó aún más el reloj en sus manos, como si así pudiera dar cuerda atrás al pasado, o encontrar en aquel objeto el camino de regreso de aquel marido que tanto había perdido, pero que también tanto estaba dispuesto a encontrar. Necesitará apoyo, necesitará más que nuestros sueños, necesitará que lo ayudemos a recordar sin dejar atrás lo que vivió, dijo el hombre de mediana edad en voz tranquila pero firme. Lo sé, respondió la madre, pero también sé que el amor tiene una fuerza capaz de mover mundos, de sanar lo que está roto, de encontrar luz en la más profunda de las noches. Exacto, agregó. Ese amor, el de ustedes, aquel que vivió en el silencio de aquel objeto, es el que tiene que guiar el regreso. Pero primero tiene que sentirse seguro. Tiene que saber que están ahí, que lo reciben, sin dejar atrás lo que vivió, pero ayudándole a encontrar de nuevo el camino. Mi marido, suspiró. Tú estás ahí, bajo aquel manto de silencio. Pero también estás vivo. Estás regresando. Estás ayudándome a encontrar de nuevo el sentido de todo. Así es, dijo el hombre. Porque así como aquel reloj guardó sueños, también puede marcar nuevas horas, nuevas historias, nuevas vivencias en las que el pasado deja de pesar tanto, en las que el futuro deja lugar a sueños más luminosos. De aquel encuentro nació una luz tenue pero constante, como el farol en medio de la noche, que a partir de aquel regalo, aquel objeto tan simple pero tan pleno de significado, ayudó a encontrar el camino de regreso, tanto de aquel marido como de toda la familia.
hacia el lugar en el que siempre habían deseado estar, en aquel silencio emotivo, cuando el marido comenzó a dar pequeños signos de conciencia, de recordar, de sentirse más presente. La familia vivió una mezcla de alegría, vulnerabilidad y miedo. La madre, sin dejar de apretar el reloj en sus manos, se inclinó junto a la cama en el hospital. «Mi amor», murmuró, «tú estás aquí. Estás regresando. No estás solo. Nosotros, yo, hemos estado aquí, esperando, sin dejar de quererte, sin dejar de buscar el camino de regreso. Eso, así». El hombre de mediana edad animó a la madre. «Sigue así. Haz que escuche tu voz, que reconozca en ella el amor que vivieron a partir de aquel objeto, de aquel regalo, de aquel acto de fe. Mi marido». La madre llevó el reloj junto a la mano de aquel hombre debilitado. «Mira, esto es tuyo, así como nosotros, así como aquel pasado que viviste, pero que también podemos dejar atrás, para encontrar nuevas historias, nuevas vivencias, juntos». En aquel instante, como si estuviera reconociendo aquel objeto, el marido movió ligeramente los dedos, como queriendo alcanzarlos, como queriendo aferrarse tanto al regalo como a la mano de la madre. Aquel simple pero valioso objeto era más que metal, más que un regalo. Era el anclaje de toda una vida, de toda una historia, que regresaba, que despertaba, que se reconectaba. «Eso, así», dijo el hombre de mediana edad. «Esto es más que un reencuentro. Es el triunfo del amor, de aquel que venció al olvido, que venció a la calle, que venció al silencio, para encontrar de nuevo el camino a casa». Con aquel débil pero constante movimiento de dedos, el marido comenzó a dar más y más pruebas de que regresaba, de que aquel regalo de amor, el reloj, estaba ayudándole a encontrar el camino de regreso en el laberinto de sueños en el que vivía. La madre, sin dejar de sujetarle la mano, presionó el objeto junto a la palma de aquel hombre debilitado pero lleno de memoria dormida. «Mi amor», murmuró, «tú estás ahí, estás regresando, estás venciendo al olvido, estás venciendo a aquel silencio». «Así es», agregó el hombre de mediana edad, «porque cuando alguien deja de buscar, cuando deja de recordar, es cuando pierde, pero ustedes están demostrando que el amor es más intenso, más resistente, más vivo que cualquier adversidad». Dentro de aquel silencio de hospital, aquel acto de fe comenzó a dar más luz, más color, más latidos, como si aquel marido estuviera despertando gradualmente de un largo letargo, de aquel lugar sin sueños, sin voces, sin luz. «Mi marido», dijo la madre conteniendo las lágrimas pero sin dejar de sonreír. «Tú estás regresando, estás venciendo, estás demostrando que aquel regalo, aquel objeto, aquel simple reloj, tiene más fuerza que toda la adversidad que viviste, que vivieron». «Así es», respondió el hombre de mediana edad. «Esto es más que un regreso, es una resurrección. Es el triunfo de aquel amor que siempre vivió en silencio, pero que ahora vuelve a encontrar luz, a encontrar voces, a encontrar sueños, juntos, como siempre debieron estar, como siempre estarán, a partir de ahora, en cada nuevo paso, en cada nuevo latido, en cada nuevo segundo, que aquel reloj marcará en sus vidas». El marido comenzó a mover ligeramente los labios, como queriendo hablar, pero sin encontrar aún toda la fuerza en aquel debilitado cuerpo. La madre, inclinada junto a él, contuvo el aliento. «Mi amor», susurró, «habla, di algo, lo que sea, pero déjanos saber que estás ahí, que estás regresando, que estás venciendo. Tú,
balbuceó. ¿Tú estás aquí? Eran tan solo 2 palabras, pero para ellos valían más que cualquier regalo, más que toda riqueza. Ese simple «tú estás aquí» era la prueba viviente de que aquel marido regresaba, de que aquel hombre vencía a la pesada sombra en la que vivió tantos años. Sí, aquí, siempre aquí, junto a ti, sin dejar de buscar, sin dejar de esperar, respondió la madre, sin dejar de apretar el reloj en la mano de aquel marido debilitado, pero cada más vivo. El hombre de mediana edad contempló aquel emotivo encuentro con una expresión de admirada alegría. Aquel acto de fe, aquel objeto tan simple pero tan cargado de significado, estaba ayudándoles a encontrar el camino de regreso. La familia volvió así a tener sueños, a tener futuro, a tener luz, en aquel lugar en el que antes solo vivía la duda. «Mi marido», dijo la madre, «tú estás regresando. Estás venciendo. Estás demostrando que el amor tiene más fuerza que el olvido, que el silencio, que cualquier desgracia». Así aquel marido comenzó a hablar más. Primero con monosílabos, luego con frases más largas, como aquel que descubre nuevamente el mundo. Aquel que descubre que el amor de los que tiene cerca es más poderoso que cualquier adversidad, que aquel regalo, aquel simple, pero valioso objeto, estaba ayudándole a encontrar el camino de regreso a ellos, a aquel lugar al que siempre perteneció, el lugar en el que están las personas que más lo aman. Y así, en aquel silencio de hospital, comenzó a sonar de nuevo. El latido de una familia, el latido de un nuevo futuro, más lleno de luz, más lleno de sueños, más vivo que antes. Con cada nuevo latido de aquel debilitado pero constante corazón, el marido comenzó a recordar más, a hablar más, a expresar más de lo que vivió antes de aquel silencio prolongado. La madre y el hombre de mediana edad, sin dejar de rodearle, sin dejar de darle fuerza, vivieron aquel regreso como el triunfo más grande de sus vidas. «Mi casa», murmuró el marido. «La cocina, el patio, el árbol de naranjas». «Así es», respondió la madre. «Así es, ahí están esperando tu regreso, están esperando que vuelvas, que vivamos juntos de nuevo, como una familia». El marido apretó más el reloj en la mano de la madre, como si así estuviera aferrándose tanto a aquel objeto como a ellos, como si estuviera utilizando aquel regalo como anclaje para encontrar el camino de regreso a ellos, a sí mismo. «Vamos, podemos», dijo el hombre de mediana edad. «Esto es solo el comienzo. Están venciendo a aquel silencio. Están demostrando que el amor es más intenso que cualquier obstáculo». Así pues, aquel marido comenzó a mover más los dedos, a hablar más, a recordar más, aquel lugar en el que vivía, aquel árbol de naranjas bajo el cual solía dejar el paso de las horas junto a ellos, aquel patio en el que veía a sus nietos jugar, aquel lugar en el que vivió toda una vida junto a ellos. «Mi marido, estás regresando, estás venciendo, estás demostrando que el amor puede más que el olvido», dijo la madre con una mezcla de alegría y alivio en la voz. Porque cuando el amor es así de profundo, así de intenso, así de vivo, nada puede dejar que muera. Así aquel marido comenzó así a dejar atrás aquel silencio, aquel lugar sin sueños, aquel paisaje en negro, para ir regresando, paso a paso, a aquel lugar en el que vivía, en el que era, en el que estaba, junto a ellos, junto a lo que más amaba en el mundo, en aquel nuevo camino, de regreso, a la luz. El marido, más lúcido pero aún débil, comenzó a sonreír. La madre y el hombre de mediana edad lo rodeaban, sin dejar de darle fuerza,
sin dejar de demostrar que el amor de una familia puede vencer al silencio más prolongado, a la más pesada de las ausencias. Mi casa, ustedes, murmuró. Mi vida. En aquel instante, en aquel lugar de hospital frío pero lleno de luz, el marido regresó definitivamente. La memoria volvió. El habla regresó. Pero más importante aún, el amor venció al olvido. La madre apretó el reloj en sus manos, aquel objeto que ayudó a encontrar el camino de regreso, aquel regalo de aquel extraño, aquel acto de bondad que salvó una vida. Ahora podemos irnos a casa, juntos, en familia, dijo ella con una expresión de alivio en el rostro. Así aquel marido comenzó así el camino de regreso, de la sombra a la luz, de la duda a la seguridad, de la muerte en vida al renacer en sueños, junto a ellos, junto a los que más amaba. Y así, en aquel silencio que poco a poco se diluyó, en aquel lugar en el que el amor venció, la historia encontró, al fin, la más emotiva de las despedidas, el más reconfortante de los regresos. Ahora, deja que el silencio de la noche te abrace. Deja que el viento te cuente que el amor, cuando es verdadero, puede vencer cualquier obstáculo, puede encontrar el camino de regreso, a aquel lugar en el que están las personas que más importan, en el que están tus sueños, en el que estás tú. Así que, apaga las luces, deja que el silencio te acune, y así, con el alma en calma, podemos dar por finalizada esta historia, hasta que el destino así lo desee.